Muy bien, entonces, comenzamos. La invitada de hoy al coloquio, la profesora Libertad Aguilar. Es una profe, ustedes la deben conocer, trabaja con nosotros en el curso de prácticas somáticas, pero en este caso, pues Libertad tiene un perfil sui generis y digamos muy especial porque es formada en neuritmia y ha desarrollado todo un trabajo y una línea de investigación en pedagogía de las prácticas corporales, digamos, para nombrarlo de manera ampliada. ¿Qué es lo interesante? Porque no me quiero detener en los títulos, Liber, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante de Libertad para este coloquio? Ella está desarrollando su investigación doctoral que propone una mirada muy articulada de la euritmia en relación con todos los principios de la madre tierra, en relación también a que todo esto se ubica en el cuerpo y cómo realmente en el cuerpo podemos percibir una cantidad de centros motores, de principios de la madre tierra y relación con el entorno de una manera holística y cómo esto se articula a la enseñanza de las técnicas corporales. En este caso, la primera pregunta que yo le quiero hacer a Liber es, ¿cómo terminaste tú, Liber, relacionando euritmia y madre tierra? Antes de entrar en materia. Bueno, gracias Lina, gracias a Caro, a Julia, bueno, y a todas y todos que están aquí como con esta disposición para conversar. Bueno, lo que pasa es que digamos que todo parte siempre como de algo muy personal y es como que cuando yo voy creciendo desde niña, como que el entorno no, como que yo tenía un potencial artístico, digámoslo así, pero como que no encontré como un entorno para desplegarlo porque mi educación fue muy católica y a pesar de que mis papás se preocuparon porque yo siempre estuviera en teatro, en canto, en guitarra, en muchas cosas, como que yo no encontré el escenario, digamos, para ver cuál era de verdad mi talento, porque siempre estaba, y tengo que decirlo, como que la forma en como también estamos en ese entorno de Medellín, donde todo es desde la forma, desde el aparentar, desde estereotipos muy fijos, como que tú me estás muy preocupada también, y sobre todo en la adolescencia, por pertenecer a estereotipos, a grupos, a encajar como en unas formas construidas desde afuera. Y yo, por ser un ser como muy rarito en ese sentido, como que yo no encontré el espacio para desplegar como esa individualidad mía con confianza. Y solo hasta que conocí la pedagogía Waldorf y la antroposofía, que es la filosofía que sustenta la pedagogía Waldorf, yo empecé a darme cuenta como que eso me resonaba demasiado, todos estos principios donde la pregunta por lo espiritual en el ser humano estaba muy presente, pero lo espiritual no como una concepción dogmática y por allá elevada, inalcanzable, sino lo espiritual en la vida práctica del ser humano, lo espiritual en la educación, lo espiritual en la medicina, lo espiritual en la agricultura, lo espiritual en el arte, lo espiritual en el movimiento. Entonces, cuando yo empiezo ya a hacer mi licenciatura, como, porque yo primero soy profe antes de ser artista, pues de movimiento, entonces yo estudiando la licenciatura en educación de la universidad, era como que tampoco encontraba ese espacio para desplegar eso artístico que yo traía en la universidad, en la facultad, todo eran teorías de la educación, las pedagogías alemanas, pedagogías francesas, todo lo que dicen los de afuera, pero tampoco no, lo que decíamos desde adentro como una propuesta pedagógica contextualizada. Y entonces, digamos que esas dos cositas se unieron, esa pregunta mía por el arte y el cuerpo en la educación, pero también por qué tenemos nosotros, como desde nuestra ancestralidad, desde nuestra historia, para ofrecer a la pedagogía. Entonces, cuando yo me fui para Alemania terminando la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales y estudié la euritmia así como con mucha pasión, pero yo siempre sentía que igual la forma en que la aprendí era muy alemana, porque era, o sea, el alemán sí o sí no puede dejar de ser alemán, entonces a pesar de que es un arte de movimiento que es expresivo,
que usa como para sus medios creativos son la poesía y la música, cómo hacer el sonido visible. Entonces yo lo aprendía sí, de una forma muy vertical, digámoslo así, muy del diafragma para arriba. Y cuando regresé a Colombia y me encuentro que existe en la Facultad de Educación lo que se llama la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, y yo empiezo a ser profe en la Facultad de Educación y me empiezo a acercar a esta pedagogía, y yo encuentro unas resonancias tremendas porque en sí, tanto la antroposofía como esta filosofía que sirve de base para la creación de la euritmia, que es como un conocimiento profundo de la naturaleza humana en relación a las fuerzas vitales de la Tierra y a los movimientos ordenadores del cosmos. Entonces, mira que ahí uno ya empieza a ver, esto tiene que ver con orígenes. Y la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra se pregunta por esos orígenes como un camino para recordar de dónde venimos y en ese recordar volvernos a conectarnos con lo que la razón nos ha desconectado, que es esa relación vital con el entorno, con el otro, con la naturaleza y con el cosmos. Entonces de ahí es como que yo encuentro esas resonancias y yo digo, no, aquí tiene que empezar a suceder una conversación. Yo quiero que esto converse porque lo veo como muy resonante. Y ahí es donde entonces empieza la investigación con el doctorado en educación, la línea de estudios interculturales, mi director de tesis, Abadio Green, y ha sido sorprendente lo que he venido encontrando, porque entonces ya la euritmia no se queda del diafragma para arriba, sino que, digamos, yo he encontrado una euritmia que también va del diafragma para abajo. Y se conecta con la tierra. Bueno, exacto. Entonces, pero entonces aquí, para que podamos orientar este detalle o esta conversación para los y las estudiantes, antes de disponer del video, nombremos un momentico cuáles son como los principios de la madre tierra y cuáles son los principios de la euritmia, un poco haciendo un contraste y una relación. Claro. Sí, bueno, exacto, porque creo que también de pronto pueden haber personas que nunca hayan escuchado hablar de la euritmia ni de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Ajá. Entonces, ¿cómo contextualizar? Entonces, la euritmia nace de lo que es Rudolf Steiner, que es el creador, crea una corriente de pensamiento por allá al principio de 1900 para renovar lo espiritual en Occidente. O sea, miren, es una propuesta en Occidente, que estaba en esa época también como tan racional, o en esa época donde todo tenía que ser explicado por medio del método científico, y bueno, y empieza como todo esta alabanza de la razón. Él dice, si seguimos en ese camino, estas fuerzas espirituales que son las que nos mantienen como conectados a la vida, digamos que se van a ir perdiendo si no las hacemos conscientes, de una forma consciente. Es que un método espiritual, científico espiritual, para acceder a esas fuerzas sutiles de la naturaleza y el cosmos. Y entonces él dice, no basta solo con conocerlas, sino que también hay que encarnarlas. Y en ese encarnarlas, entonces crea, pues que me parece esto lo genial de Rudolf Steiner, el pensarse, si esto se queda en ideas, se vuelve otra vez algo de pronto intelectual, pues que se queda de pronto como un dogma inclusive. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear un arte corporal que pueda encarnar estos pensamientos. Entonces, también lo lindo o lo revolucionario de este asunto es que él se pilla, digámoslo aquí ya en lenguaje nuestro, él se pilla que el sonido era el camino para unir eso sutil con lo terrenal o con la materialidad. Porque el sonido es el que expresa el alma, podemos decir, el alma de las cosas. O sea, como suena una cosa, yo sé de la cosa, de su interior. Entonces, por eso la euritmia, estudiamos las leyes sonoras desde gestos, cómo esa ley sonora se vuelve gesto en el cuerpo, y después, como un arte expresivo, trabajamos poesías y músicas. Y resulta que entonces en la euritmia no hay espacio para movimientos arbitrarios, no hay espacio para movimientos que no sea una metamorfosis del otro, es todo el tiempo llevar la conciencia a las relaciones de cómo de pronto un fonema se transforma en otro fonema, o el intervalo en la música, cómo de un tono voy a otro, y cómo entonces
cuando, por ejemplo, hacemos piezas musicales o poesías, tenemos pues la música en vivo o el recitador en vivo y es volver esa poesía visible o esa música visible, esa partitura visible. Entonces estudiamos todas esas leyes sonoras que ahí se esconden y las volvemos cuerpo. Y ese es un camino para encarnar esa fuerza anímica, esa fuerza sutil que habita pues, en el, digamos, sí, es como habitar el alma, darle cuerpo al alma desde el sonido. Y en la pedagogía de la Madre Tierra tenemos que esa pregunta por lo espiritual ni siquiera es una pregunta, es como su razón de ser. O sea, lo ancestral no se concibe como un ser aislado, lo ancestral siempre... Una cosa separada, no. No, no. El ser individual no existe en las culturas ancestrales. Es un ser, digamos, lo comunal en nuestros términos actuales, es un ser de la comunidad, es un ser tribal. Y en esa medida todo está en relación, nada está separado, siempre está metamorfoseando, siempre está creando en relación a lo que el entorno le pide o a lo que él también necesite del entorno. Por eso todo es desde el ritual. Los cantos y las danzas son las formas de conexión para acceder a esas fuerzas y estar en conexión con ellas y poder convocar esa fuerza espiritual para sentirse en relación, para sentirse parte. Pues es como algo como que para mí, cuando lo nombro, yo digo, pero ¿cómo hemos ignorado esto tanto tiempo y hemos dejado de danzar tanto y de cantar, pero con sentido, pues con belleza? Entonces ahí es donde yo encuentro esas resonancias y los principios de la Madre Tierra son el silencio, la escucha, la observación, el tejido, la palabra dulce, el corazón bueno. ¿Son cuántos? 7, Son 8. seis. Ah, 6. Entonces son silencio, y el silencio obviamente no es el estar callado, sino es esa vibración activa de la fuerza vital, como es esa disposición para escuchar esos mensajes que todo el tiempo te está mandando la vida, la escucha, que también es una escucha que no es para yo responder, sino la escucha para poder recibir lo que el mundo, la vida también quiere de mí, no solamente lo que yo quiero de la vida. La contemplación o la observación, que es una contemplación interna, es un tocar y tastearse desde adentro y proyectar esa observación interna en relación a las fuerzas vitales y estar ya creando con ellas. El tejido tiene que ver con esto que les cuento, que todo está, o sea, hacemos parte del todo, no hay partes, no hay fracciones, nada está separado de. Entonces es una cualidad muy femenina que también hemos perdido en la educación, donde lo femenino no es lo que acoge a lo masculino, sino que lo masculino es lo que determina las formas. Entonces nos quedamos en la forma y no en las relaciones y en la integración de las fuerzas. Y entonces eso deriva en palabra dulce, que es esa fuerza de la palabra cuando de verdad está conectada, no puede dañar, y corazón bueno, que es el de verdad sentir que cuando estamos en conexión, todo, sí, todo es corazonado. O sea, ellos hablan mucho de una apuesta incluso política, que es la política del corazonar la educación, corazonar la vida. Muy bien. Liber, ahora voy a, como para que les mostremos un poco a los y las estudiantes, cómo eso puede verse reflejado en un ejercicio escénico y que sea este video el abrebocas para el desarrollo que vamos a tener ahorita en esta cátedra, en este coloquio, que ya pues nos llevará a que les contemos toda la historia de cómo has llegado a estos hallazgos tuyos en el propio cuerpo. Entonces, te daría como el abrebocas a que nos cuentes este video que vamos a ver, qué contexto tiene, de qué hace parte este ejercicio, de qué hace parte. Maravilloso. Entonces, mira. Y como yo me sé toda la historia del trabajo del Liber, por eso es que... Cuente, a ver si lo entendió. Sí, cuente eso. No, mira, entonces, la cosa es que cuando yo empiezo a presentar, pues yo me presento al doctorado en educación para hacer esta conversación,
con una intuición, como pusieron por ahí, exacto, todo ha sido muy intuitivo, o sea, el saber de la intuición es el saber que de verdad no está predeterminando nada, sino que está dejando emerger todo el tiempo, y se asombra con ese dejarse emerger. Y entonces a mí me ha pasado que en este camino del doctorado, que ha sido tan intuitivo, lo que ha emergido no me deja de sorprender, porque es como que no es mío, yo no creé nada, eso fue emergiendo al irme preguntando. Entonces, en ese irse preguntando, nace también el título de mi tesis doctoral, que se llama Pregúntale al cuerpo, hacia una pedagogía corazonada. Y, y entonces lo que vamos a ver es cómo yo primero encarno mi pregunta por una pedagogía viva y en relación. Porque yo dije, yo no puedo crear una ruta pedagógica corporal para la formación de maestras y maestros que hable de una pedagogía contextualizada desde nuestras raíces sin que primero me haya atravesado, ¿cierto? Entonces, de la mano del profe Juan Guillermo Velázquez, pues que somos muy amigos, entonces yo le pregunté, Juan, ¿será que vos me puedes apoyar? Necesito una mirada externa, yo sola me hago líos en mi cabeza. Y el trabajo con Juan que ha sido genial porque él, un ser muy sensible y muy intuitivo, me ayudó como también desde sus preguntas a ir dándole digámosle, no una forma quieta, ni como final, sino que esta pregunta se vuelva cuerpo. Entonces lo que vamos a ver son fragmentos, porque no, pues el videito dura más o menos 25 minutos, pero hice unos fragmenticos de momenticos que me parecieron que dan como una idea de cómo acercarse desde el gesto, desde esa relación con el respirar, como primero ese respirar que es como la fuerza vital, o sea, sabemos que algo está vivo porque respira. Entonces, la tierra respira, todo está en movimiento. Entonces, al inicio vamos a ver cómo yo primero me conecto con ese viajar del aire por todo mi cuerpo. No es una respiración pulmonar, es todo mi ser. Creo un estado de respiración para poder entrar después en relación con el sonido, porque no hay sonido, pues no escuchamos el sonido, sino se expresa en el aire. Entonces, después esa relación de casi como modelar el aire con mis palabras, con mis gestos, darle una cualidad a lo que suena desde el gesto que modela ese aire y lo vuelve expresión, y cómo también las fuerzas con la naturaleza, los animales de poder, y los elementales, eh, los elementos vitales como las fuerzas vitales de los elementos también aparecen ahí en esa encarnar la pregunta, y eso después deriva en la ruta pedagógica que ya está a punto de ser entregada a finales de junio. La tesis, no veo la hora. Bueno, claro. Entonces, bueno, vamos a ver, porque lo interesante del trabajo entonces voy a meter un momentico, voy a meterme yo un tris aquí para que veamos el video. Lo interesante del trabajo de Libertad es que logra hacer del ejercicio investigativo un proceso de investigación-creación que arroja no solamente este tipo de producciones artísticas, escénicas, sino que también arroja unas producciones de tipo pedagógico, metodológico, que son muy bienvenidas en el universo de la educación y de la danza, pues, o digamos, de aquellas prácticas que se configuren alrededor del movimiento y del gesto. Entonces, en este sentido, veamos este ejercicio escénico que logras construir con toda esta reflexión, pues, en detalle y más desmenuzada, y ya luego pasaremos a la ruta pedagógica que nos va a presentar Libertad.
Estoy en el momento del intervalo eterno, del devenir presente, del arquetipo viviente, del sonido que teje, del femenino envolvente. Pero cuando la palabra, la idea o la luz encuentran su camino al anochecer, resuenan estas palabras sabias de un poeta que conocí una vez. Aparecen formas misteriosas que recuerdan lo pasado y lo posible al tiempo. Como una estatua que lucha por mantenerse en su devoción a lo sólido, frente a miradas temblorosas y promesas de juego. Así vives, así viven algunos hijos del fuego, soñando, recordando y danzando pensamientos. Y así, danzando, quisiera saber de qué está hecha esta casa que me habita. Pongo entonces mi oreja, caracola de cartílago, al lado de la nacarada y profunda, entreabierta. Oleaje marino, origen sonoro de mis huesos, pensamientos petrificados, revivan al eco de su alma. Y si la vida se pudiera ver, pregúntale al cuerpo. Y si mi existencia fuese una sinfonía, pregúntale al cuerpo. Y si pudiera dejar de ser cabeza con dedos, pregúntale al cuerpo. Y si quisiera volver al vientre, pregúntale al cuerpo. Y si el cuerpo me habla de su madre, pregúntale a tu corazón, que es tu cuerpo todo. Y vuelve a sentir el corazón de la tierra. Como el tuyo propio.
Why, why, show, why, yeah, yeah. Why, show, why, yeah, yeah. Why, show, 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 yeah, 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 yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Why, show, 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 yeah, 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 yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, 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 yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, 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 yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, yeah. Why, show, yeah, 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 yeah. No, lo podemos dejar hasta ahí. Muy bien, pues esto nos da una idea, digamos, de esas relaciones que puede haber entre el gesto, la respiración, la palabra, que son principios, digamos, de la madre tierra, que son fundamentales en este caso para tu reflexión. Ahora, ¿qué es interesante ahora, Liber, y donde quisiera pues que nos concentráramos? Y es cómo has construido, no cómo has construido la ruta, aunque podemos también, en la medida en que la vas socializando, hablar de cómo la construiste, pero en este caso, ¿a qué llegaste en esa ruta? ¿Qué es lo que, digamos, es como el hallazgo más importante que tú tienes en tu trabajo? Esas rutas tan interesantes. Sí, es que como les dije pues al inicio, como esto ha sido un camino súper intuitivo, yo no sabía que iba a salir, yo simplemente tuve la intuición primera de poner a conversar estas dos sabidurías, porque entonces hablo de sabidurías, no hablo de epistemologías o de saberes, porque partiendo pues de que la sabiduría es algo que sí ha pasado por mí, entonces, entonces viene de adentro, no de afuera. Y los hallazgos han sido todo, o sea, no es como que yo haya llegado a un hallazgo de toda la investigación, sino que en la construcción de la ruta he tenido muchos hallazgos que pueden ser nombrados. Y el primero fue este bueno, ¿cuáles son esas resonancias más latentes? Y que parten de la pregunta también por el cuerpo en la educación. Y lo que encontré era que ambas hablan de lo femenino no como hombre o mujer o como una discusión de género, sino lo femenino como la fuerza que permite que todo esté entretejido, que todo esté conectado, que todo siempre esté en esa relación vital para poder, al acoger la fuerza masculina, diversificar el mundo. O sea, en la diversidad está la potencia del mundo, pero es porque lo femenino sirve de sustento para esa diversidad y no deja que la diversidad sea
en lo diferente aislado, sino lo diferente que hace la riqueza de la vida, que es como el problema también que tenemos mucho en lo educativo, que la diversidad se nos vuelve un problema cuando la verdad, la diversidad es la potencia. Entonces lo femenino es para mí como ese hallazgo más hermoso, porque en la Laurismia hablamos de lo etérico. Paul Steiner habla de lo etérico como aquella fuerza donde todo está integrado, donde siempre podemos apelar para vitalizar, que lo etérico está siempre proliferando, nunca está delimitando. Entonces tiene toda esa cualidad expresiva de lo femenino que en la pedagogía de la madre tierra, o sea, es la madre tierra la pedagoga, la que nos enseña cómo vivir en armonía con ellas. Listo, entonces digamos que ese fue mi primer, que es lo que yo llamo las matrices pedagógicas, le quiero también llamar así matrices, porque apela a ese útero, a ese espacio vital. La segunda matriz que encontré fue lo ritual, y lo ritual tiene que ver con crear de verdad espacios para ritualizar la vida, para volvernos a sentir parte de ella, como que ritualizar la vida en lo cotidiano es posible, pero cuando uno crea el espacio para convocar esas fuerzas originarias y volverlas a sentir y a pasar por el cuerpo y saber que nunca están fijas, sino que siempre me están hablando de algo nuevo en mí y de diversas maneras, entonces lo ritual me permite renovar siempre la conexión, encarnar el símbolo, que el símbolo no esté afuera como en los rituales de las religiones, que el símbolo está afuera y yo estoy pasiva, sino que en esta ruta corporal el ritual, el símbolo se encarna y me hace volver a sentir parte de una de las premisas. Y la tercera matriz es el silencio, y el silencio no como lo que está callado, sino el silencio que tiene que ver con el origen, donde también ahí está mucho lo femenino, que es la oscuridad, para poder apelar a una fuerza intuitiva, como el silencio, como ese espacio, digámoslo así, para que sea posible la emergencia de algo. Porque si hay mucho ruido, si si somos cuerpos muy saturados, sino como también lo llama Julia Castro, pues cuerpos porosos, no vamos a poder dejar que algo nuevo aparezca o que todo el tiempo quiera aparecer algo nuevo a través del encuentro, pero como no damos esos espacios, no, nunca nos damos ese regalo para sorprendernos de eso nuevo, que así sea lo mismo, siempre aparece nuevo. Y bueno, entonces esas tres matrices fueron mis primeros hallazgos, por así decirlo. Y el cuerpo como lo transversal, el cuerpo no pensado desde la visión instrumental, sino el cuerpo como totalidad, el cuerpo que siente, piensa y actúa, el cuerpo que tiene una dimensión física, anímica y espiritual, el cuerpo que posee en lo anatómico también la forma, lo neurosensorial, el ritmo, lo corazón, pulmón y lo metabólico, que es lo que transforma sustancias. Esa trimembración aparece mucho en la tesis. Bueno, en la investigación más bien. Y ya de ahí, entonces sí podríamos hablar de que el hallazgo grande es cuando ya esas matrices y esa encarnación de la pregunta me permiten crear hasta el momento un camino, una ruta que tiene 4 momentos, que es cuerpo, estado, origen o cuerpo, origen, cuerpo resonante, cuerpo animado y cuerpo corazonado, donde el cuerpo origen es apelar a esa relación polar, o en la embriología, pues yo parto mucho del conocimiento de la embriología para poder comprender cómo siempre dos fuerzas cuando son polares y no duales siempre buscan un centro. La polaridad siempre quiere crear equilibrio, y equilibrio pues dinámico, no es como que este es espermatozoide, este es óvulo, sino que es la fuerza de lo que viene irradiante, la fuerza de lo que viene envolvente, y cómo después lo irradiante se vuelve envolvente, lo envolvente irradiante y diversifica. Entonces, la embriología es un punto de partida en la tesis, como comprender ese desarrollo embrional, esas 8 primeras semanas del ser humano, donde solo fuimos movimiento, no hubo forma estática ahí, eso es una parte muy importante de nuestra biografía. Y entonces solo fuimos movimiento y poner esas relaciones en movimiento. Entonces, y teniendo también como principio creador la fuerza de la espiral.
la espiral y las relaciones polares ahí respirando. En el segundo momento, que es cuerpo resonante, es donde entramos a través de esa respiración a descubrir la potencia del sonido como fuerza creadora también. Entonces, ahí hacemos muchas exploraciones. Yo creo que aquí hay algunos estudiantes que han podido sorprenderse conmigo con lo que pasa cuando de verdad dejamos que el conectarnos con consonantes y vocales, primero separados, luego juntándolas y después dejando que emerjan unas dinámicas, podemos traer la naturaleza a un espacio de clase. Pues o sea, aparece la selva porque aparece un coro celestial porque aparece, porque cuando de verdad entramos como en un estado, yo no sé si llamarlo meditativo, pero es un estado de mucha conexión donde no estamos pensando en hacer algo, sino que invocamos el sonido, lo evocamos y él va creando solito y entonces nos sorprendemos de lo que pasa. Y ese es el cuerpo resonante, entonces ahí también ya Ese es el segundo momento. este es en el segundo momento, ahí trabajamos mucho esas creaciones a través del sonido y cómo el sonido se va volviendo cuerpo, también cómo encarnar ese sonido para poder mover y sonar, imaginar. Sí, como ya se crean unas premisas de movimiento ahí bien especiales que todavía están por explorar más y más. En cuerpo animado entramos en la relación con mundos vitales como son el reino mineral, pues o lo que llamamos reino mineral, reino vegetal, reino animal y la especie humana, pues como ya, no como cúspide, sino como aquella que puede ser consciente de todas esas fuerzas en sí mismo. Entonces entramos en una relación con esa, con la forma, con la fluidez, con lo aéreo, también con los elementos, bueno, y experimentaciones que tienen que ver con esas relaciones vitales, de volver a sentir que todo eso es lo que me constituye y que ya no puedo estar sino agradecida de que sea así y ya la mirada con la naturaleza cambia cuando uno se va haciendo consciente de estas cualidades dentro de sí. Y en cuerpo corazonado yo convoco, invito a las maestras y maestros de formación a que traigan de nuevo la pregunta, que la actualicen, ¿qué me trajo a ser maestra, a ser maestro? ¿Por qué quiero hacer este camino? ¿Cuál es? Porque de verdad que los que nos metemos a eso es algo que nace del corazón. Entonces es corazonar la pregunta nuevamente, cuerpo corazonado, y bueno, sí, con base en todo lo experienciado, lo vivido, cómo crear el propio performance, la propia encarnación de la pregunta desde todos los elementos. Y eso es hasta el momento como la ruta, ahí va y sí, se ha podido como poner, bueno, y eso todo, gracias a Lina, porque Lina fue prácticamente la chispa que encendió toda esta creación, porque cuando estuvimos las dos haciendo la pasantía en México y ella, o sea, vuelve la intuición, en el avión me la encuentro por casualidad y para México, ¿qué vas a hacer? La pasantía, yo también, tienes que venir a todos mis talleres de investigación, creación, y yo, ahí estaré en primerita. Y eso fue lo que a mí me abrió también toda la entrada a crear esto que ahorita se está convirtiendo, va tomando cuerpos y sí, está abierto todavía, espero que siga así. Una pregunta, porque como para que los y las chicas entiendan bien, ¿cómo llegaste a las rutas? O sea, ¿cómo se ponen esas rutas en el cuerpo mismo? No sé si tendrás ahí como algunos videitos de la exploración o nos cuentes, pues si no los tienes, nos puedes contar cómo llegaste o sea, cómo llegaste a esas rutas y a ese pregúntale al cuerpo en la relación de los principios motores, por ejemplo, con los principios de la euritmia, con los principios de la madre tierra, o sea, eso cómo se puso en el cuerpo en este proceso para que llegara a esa ruta. Sí. O sea, como que la pregunta o todos los cuerpos, digamos ahí que emergen, tienen que ver con orígenes. Entonces, es pregunta por orígenes, por arquetipos, no arquetipos fijos, ni arquetipos estáticos, ni arquetipos dogmáticos, sino lo arquetípico como una fuerza que habita en el universo y que el ser humano tiene la
genialidad o la capacidad y digamos que también la grandeza de poder simbolizar el mundo. Entonces, cuando podemos simbolizar el mundo es cuando podemos de verdad darle sentido a la vida, porque si no seríamos muy mecánicos, y como que todo sería como homogéneo. Entonces el hecho de reconocer arquetipos y bueno, simbolizarlos y reconocer eso como fuerzas que me recuerdan mi origen, fue para mí como sí, el acceso, la entrada a crear estos cuerpos. Cuando yo, por ejemplo, lo de la espiral está en todas partes, la espiral es lo que es, todo lo que está vivo tiene una espiral. Empecemos por nosotros, nuestra coronilla es una espiral, las huellas digitales terminan en espiral, el ombligo es una espiral, cuando estábamos como en el cordón umbilical, cuando estábamos unidos todavía la mamá, el cordón era una envoltura en espiral, nuestra ADN es una espiral, el corazón tiene la musculatura en forma de espiral. Si yo vi, pues, cuando en esas investigaciones que del corazón hay un médico que diseca un corazón y cuando lo desenvuelve es una doble espiral que no es sino hacerle así y se desenvuelve solita. Ujú. Y eso entonces nos está hablando pues de un principio creador, un motor de movimiento que yo puedo explorar, o sea, que puedo entrar en conexión con esa fuerza de la espiral. Y pronto al inicio yo lo propongo de una manera muy arquetípica, o sea, yo le pregunto al cuerpo, bueno, ¿cómo te puedo mover? ¿Cuáles son todas las posibilidades de moverte? Y yo llegué a una meditación muy básica que tiene que ver con, no tengo videos, pero bueno, puedo mostrar algo. Como también en las ceremonias en las que he estado me ha llegado información intuitivamente. Entonces, esto de juntar esta simetría lateral del ser humano y volverla a través de las manos centro, las manos como esa relación que nos permite co-crear con la creación, ¿cierto? Entonces es como ser consciente de eso, unir las dos manos y ahí habita ya las espirales, simplemente ponerla en movimiento. Entonces yo después la puedo pasar, si quiero, por los 7 centros energéticos, pero empieza de una forma muy meditativa y lo que yo propongo luego es, bueno, ¿cómo la vamos liberando para que se nos vuelva un motor de creación y pues, un motor de movimiento creativo? Entonces ya después cada quien va buscando las formas de liberarla y eso te va entregando siempre infinitas posibilidades que después, bueno, ¿cómo será esto de a dos? ¿Cómo será esto de a tres? ¿Cómo será esto colectivo? Y se crean una cantidad de, llamémoslas coreografías que no están preestablecidas, sino que nacen de esa fuerza vital misma. Entonces es que cada quien vaya encontrando, porque ahí vemos también tendencias. Hay personas que son más una espiral que se enrosca en sí misma, hay otros que son una espiral más, ¿cierto? Periférica, que es el tripetal, es el trifugal. Entonces, digamos que la espiral es, digamos, el primer motor de movimiento, desde donde es, curiosamente, mientras más lo vamos liberando, me pareció grandioso cuando en un ejercicio con los estudiantes, las estudiantes, en ese relacionarnos con la espiral, se fue liberando tanto que yo empecé a ver cómo aparecían los gestos eurítmicos, de los fonemas eurítmicos, sin que yo todavía les haya hablado de los gestos eurítmicos, sino que, y eso es algo que también tengo que agradecérselo a ti y a Juanito, que en este acompañamiento yo llego muy alemana, con la forma como aprendí, no sabiendo todavía cómo liberar esa euritmia que estaba más desde la forma, más vertical, y ahí siempre con el impulso de, bueno, ¿cómo hacemos que esto emerja? Porque es algo que está en todos, y no porque tú estás enseñándolo como el arquetipo fijo, esta es la A, esta es la B, esta es la C, la D, sino cómo llegamos a esa misma sustancia, pero desde el impulso creador de cada quien. Y es grandioso ver cómo ese sonido, ese gesto que creó Rudolf Steiner para cada fonema, por ejemplo, no es arbitrario, sino que tiene una carga, pues no puede sonar, pues es una contradicción, ¿cierto? O sea, el mismo sonido te da la calidad del movimiento y es encontrarlo.
desde una escucha de verdad bien presente. Entonces ya en los otros cuerpos, ¿cómo fueron surgiendo esos motores? En preguntarle al cuerpo. Es que no puedo decirte como que yo haya preconcebido. ¿Cómo es la relación con el mineral? ¿Cuáles son esas? O sea, preguntándole las cualidades. ¿Cuál es la relación? El que tiene límite, tiene contornos, predomina lo recto, o lo recto no como una, otra vez vuelvo y digo, no como dogma, sino como cualidad, la línea irradiante. Da forma, da sostén, listo. Entonces, como esas cualidades yo les empiezo a dar una gestualidad. ¿Dónde la busco? Está más en los pies, está más acá, está más en las articulaciones, o está más en el hueso, o está más en el músculo, o está más en la sangre. Entonces, en esas preguntarle al cuerpo va apareciendo esa relación vital con el elemento. Entonces, es grandioso porque después si movemos todos en relación, por ejemplo, a lo mineral, en un espacio, cuando ya todos estamos en esa relación, yo podría decir, hay cristales, el aula de clase se convierte en una mina de cristales, pues ahí aparece mucha luz y todo, entonces es estar también atento a lo que pasa conmigo, pero siempre en relación a los otros. Esa es otra de las cualidades ahí como para uno darse cuenta. Y sí. Iba a decirte, recordanos, por favor, los cuerpos que configuran esa ruta que tú estás Sí, proponiendo. Son 4, ¿cierto? sí, 4 hasta el momento, digamos, porque eso puede, yo creo que expandirse muchísimo, pero en el momento es cuerpo origen, cuerpo resonante, cuerpo animado y cuerpo corazonado. Una pregunta, porque recordé pues también la propuesta que nos hace Julia Castro con su tesis de doctorado que habla de cuerpo poroso y de otros cuerpos también que se van configurando en los procesos pedagógicos, etcétera. Origen, corazonado, animante, ¿y cuál es el otro? Acabo de preguntar Michelle Madera. Michelle, origen, resonante. Eso. Animado y corazonado. Eso, entonces, con Julia, por ejemplo, yo pude entender que los cuerpos, aunque se van configurando dentro de sí mismo y se va como engrosando el cuerpo, también se podía entender cada uno de esos cuerpos separado o como unidad. Quisiera de pronto que nos hables un poquito de eso, porque pensé en la noción de cuerpo poético de Duati, que él habla que el cuerpo poético es la milhoja y que va por capas, pero que el cuerpo poético le va sumando un grosor a esa idea de cuerpo, y cuando llegamos al cuerpo poético es un cuerpo grueso que tiene una cantidad de elementos ya adentro. ¿Eso pasaría con esos 4 cuerpos? Claro. O sea, ¿cómo se configuran esos 4 cuerpos? Es súper buena la pregunta porque uno lo puede pensar de las dos formas. O sea, qué rico crear un cuerpo corazonado que haya pasado por los otros, como en ese trayecto. Porque entonces digamos que ahí hay una intención de rescatar unos orígenes que después yo los digo, bueno, ¿y esto en mi qué? ¿Esto qué tiene que ver de verdad con mi pregunta? Entonces sí es un camino que digamos va paulatino, va secuencial, pero ni siquiera lo haría así, lo haría como una espiral, ¿cierto? Y entonces pero entonces como también lo podemos ver desde esa espiral, entonces yo obviamente como es un camino en espiral, la espiral nunca es fija, nunca es como, por ejemplo, en la vida misma vemos que nuestra vida es una espiral. Voy a dar un ejemplo. Si usted no aprendió algo con alguien, ya sea porque esa persona te vino a mostrar lo arrogante que eres, o porque esa persona te vino a mostrar si tu desconexión con algo, listo, pum, aparece ese encuentro. Y es el maestro o la maestra que te está mostrando ahí como, si no lo aprendiste y eso se puso más maluco de lo que debería ser, aparece después otra persona que te va a volver a mostrar lo mismo para que lo vuelvas a trabajar. Y eso es, pues yo, el que diga que no ha habido eso, pues, he estado muy poco atento al asunto. Pero entonces en la espiral
sí o sí, si yo puedo empezar en cuerpo corazonado, con mi pregunta actual por ser maestra, y llevarla después a cuerpo resonante y después a cuerpo origen, se podría. La pregunta, como no le he hecho, la pregunta sería qué pasaría en las subjetividades corporizadas cuando, cuando entren, o sea, cuáles serían las devoluciones de las personas al entrar por un camino o por el otro, que también qué acontecería a cada quien, pero que se puede, porque es espiral, ¿cierto? Y es partir de que es que esos cuerpos no son fragmentos o partes, sino es siempre es un todo que tiene varios portales. Ujú, ujú. Sí, Y aquí, digamos, el tema de la investigación-creación, sí. ¿cómo lo pudiste evidenciar en tu proceso? Sabiendo que es una investigación-creación en la que no solamente está el componente de las artes, que en este caso podría ser el movimiento, la danza, sino también que hay un componente pedagógico. ¿Cómo hiciste para articular todos esos componentes a través de la investigación-creación? Wow. Mejor dicho, aquí ya estoy estudiando para los hallazgos, para la defensa doctoral. Ay, no, Porque lo que es porque interesante de la investigación-creación es que, bueno, un principio, el sujeto creador no se diferencia mucho del objeto de investigación, ¿cierto? exacto. Entonces tú misma estás trabajando sobre tu propio cuerpo y ese mismo ejercicio que te permite encarnar los procesos de exploración es lo que te está llevando a los hallazgos. Eso para mí, por ejemplo, es fundamental. El hecho, por ejemplo, Exacto. que tú todo el tiempo menciones lo subjetivo o el tema de los orígenes, lo particular y singular de cada cuerpo, ¿cierto? Uh-huh. También nos da una idea muy clara de la investigación-creación. Pero como que todavía no logro ahí ver la claridad de la articulación con lo pedagógico. Claro, mira, Lina, y es muy bacano porque justo ahorita para que te dé un poquito de envidia, perdona, aquí con los participantes, estaba hablando con Carolina Ospina y Para entonces, que nos dé envidia. sí, estaba con Caro más rico, entonces con Caro hablando precisamente de eso, que esos hallazgos también se van mostrando, por ejemplo, la pregunta por lo pedagógico, cuando yo al principio de ese performance, de ese poquito de performance que acabamos de ver, yo comienzo con unas palabras como convocando a una pedagogía corazonada, a una pedagogía relacional, a una pedagogía donde sabemos de nosotros porque nos sentimos en conexión. O sea, es la pregunta por el ser relacional del maestro. Porque eso, cuando tú de verdad, porque es que el ser relacional es algo que lo voy a decir con esas palabras, pero ustedes de pronto me ayudan a buscar otra. Se debe, se debería, se tiene, qué bueno sería si lo ejercitamos. O sea, es una cuestión de ejercitarlo, no es que aparezca por generación espontánea, porque ya nos hemos desconectado mucho. Entonces, en ese buscar que la relación me dé el tono justo para el encuentro, por ejemplo. No soy yo la que voy a llegar a mi aula diciendo yo soy la profe y tú sabes disciplinar, como estamos acostumbrados, porque ahí no es relacional, ahí es desde los roles que asumimos y entonces el control, la disciplina, bueno, etcétera, etcétera, que ya todos conocemos, sino que en el ejercitar yo mi relación con orígenes también va creando una disposición corporal, entendiendo el cuerpo como totalidad, anímica, física, espiritual, para que los encuentros encuentren el tono justo. Mi encuentro pedagógico va encontrando un tono, se va afinando en la medida en que yo voy ejercitándome. O sea, es la pregunta por la autoeducación del maestro y la maestra también ahí muy presente. Sí. Y entonces con Caro también hablábamos de, mira, vos empezás con esto y terminás. Pregúntale a tu corazón, que es tu cuerpo todo, que es lo que yo también estoy proponiendo, una pedagogía corazonada, que a la final, ¿qué quiere decir una pedagogía corazonada? Que yo no estoy encontrándome con un ser que no es, pues con un ser que es homogéneo, yo me estoy encontrando siempre con subjetividad, el corazón habla de la subjetividad, o sea, de lo que cómo cada quien vive el mundo y le devuelve al mundo también algo de sí desde lo que le pasa del mundo. Entonces ahí
lo pedagógico está también en una pedagogía así pues es que eso ya lo viene trabajando mucho, sino que yo le estoy dando digamos que mi aporte a todo ese magma de investigaciones que ya hay sobre cuerpo y educación, con pedagogías sensibles, pedagogías de las afecciones, pedagogías experienciales, bueno, etcétera. Tiene que ver con que ya en la cotidianidad misma eso empieza a actuar, no es solamente para el acto pedagógico dentro de un aula, sino es una pedagogía de la vida, ¿cierto? Entonces, sí es como que la relación en el encuentro pedagógico adquiere un matiz donde yo sí descubro que hay muchas potencialidades por la diversidad y cómo potenciar esa diversidad, no potenciar lo homogéneo, mejor dicho, porque lo homogéneo no se potencia, cómo no seguir estableciendo algo homogéneo, sino potenciar lo diverso, lo emergente. Sí. Yo sé, por lo que tú, digamos, nos has contado a todos y todas las profesoras, que has tenido diversas experiencias como itinerantes de estos talleres, o digamos, Laboratorios. de talleres, eso, de laboratorio donde estés aplicando principios que has encontrado en las rutas que estás proponiendo o incluso en las metodologías de investigación, creación que han ido apareciendo en el doctorado. Quisiera que nos contaras un poquito qué estás haciendo allá en Barcelona, qué hiciste en México, cuando viajaste a la Amazonía, qué trabajaste, es decir, porque mira que el proyecto podríamos entonces nombrar que tiene diferentes maneras de desplegarse en las aplicaciones. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, eso es muy, muy, muy increíble porque, bueno, digamos que, bueno, estoy en Barcelona en este momento porque en este mundo antroposófico he tenido la fortuna de trabajar con personas que también crean encuentros para esa pregunta por conócete a ti mismo, ¿cierto? Esa pregunta que nos viene ya de Grecia, así como inquiétate por ti mismo. Y en eso despierta el cuidado del otro, despierta pues como esas relaciones sí, armónicas, no entendiendo la armonía como peace and love, sino el tono justo, ir afinando pues, el alma para los encuentros. Entonces hay una profe aquí que se llama Maya Musa, que es la formadora de arteterapeutas antroposóficos en Latinoamérica. Y cuando ella estuvo en octubre en Colombia, yo le conté cómo venía haciendo este proceso y me dijo, no, eso está muy grandioso porque entonces tú puedes hacer todo tu euritmia pachamamística por la mañana y yo vuelvo tus experiencias arte, las llevo a la pintura, las llevo al modelado, las llevo al diseño de formas, yo, ¿what? ¡Qué increíble! Entonces mira cómo se va expandiendo. Entonces eso vine a hacer, empieza el jueves, tenemos 12 personas inscritas porque es un recinto, es una casa de campo, va a ser un retiro. Entonces mira esta modalidad que fue encontrando. Ya hoy pues lo empecé a preparar y bueno, estamos en camino a esa casa justamente. Bueno, en México, como les conté, gracias a Lina, que me presenta a esas personas tan maravillosas que hay allá, porque allá sí hay unas investigadoras increíbles de cuerpo. Entonces conocí a Claudia Cabrera, a Ida Islas, bueno, entre otras, pero ellas dos sobre todo, cuando yo les mostré la pieza coreográfica o la pieza performática, ellos dijeron, esa pieza hay que dislocarla. Y ahí entonces es cuando desde la investigación creación, entonces aparece también ese término, dislocar la pieza para hacer experiencias comunicables. Entonces, Claudia Cabrera me dispone el Centro de Investigación Coreográfica con los estudiantes del centro, convocatoria abierta, a que yo por primera vez experimentara esos cuerpos, esas creaciones que con una concepción, primero en una idea, pero cómo se manifiesta eso ya en la relación con los estudiantes, pues, maestras y maestros en formación. Entonces fue increíble porque yo con lo que vengo aprendiendo y transitando con las sabidurías ancestrales, convocar plantas de poder, plantas medicinales, antes de entrar en un encuentro entre humanos, es como
esas plantas también tienen una misión y tienen su poder. La salvia es para limpiar el ambiente, para que despejar todo lo que está ahí como bien apretadito. La salvia tiene ese espíritu de limpiar y despejar. El copal también sirve para protección. Bueno, esas son las mis dos favoritas, la salvia y el Ujú, copal. Entonces yo llevé salvia y copal al Centro de Investigación Coreográfica, creé un altar, digámoslo altar en el sentido no, vuelvo y repito, no dogmático el asunto, sino un lugar, un rincón especial donde convocamos desde las materialidades la presencia de piedras, el viento con plumas, agua con flores o sea, los elementos manifestados ahí físicamente, materialmente. Y yo les proponía que antes de comenzar hiciéramos un movimiento en espiral con una hojita de salvia, la encendiéramos para despertar el espíritu de la salvia y cada quien, como sintiera, lo pasara por su ser y con esa intención de limpiar la energía o la disposición para el encuentro, como que todos estuviéramos sintonizados. Y entonces mira que allá empieza esto y yo digamos, me arriesgo a hacer algo que no es tan común y que a mucha gente no le puede gustar porque dicen, no, es que esos olores me marean, esos olores me traen cosas que no me gustan, pero igual como también dejarlo a la libertad, ¿cierto? Como yo no dejarlo de hacer porque yo lo siento honesto y no lo dejo de hacer y ver que para muchas personas es una como, ay, yo siempre quise acercarme a algo así en esta relación y nunca lo había hecho. Y después ver que como que me escriben después, no, desde que hicimos esto, yo no puedo de pronto comenzar mi meditación sin convocar una plantica, por ejemplo. Entonces, me parece lindo porque que estamos trabajando juntos, las plantas también necesitan que les liberen sus espíritus y el fuego, el de encenderlas, es la que los despierta. Bueno, ujú. entonces en el psico todo empezó siempre muy ritual y todo se fue desarrollando por la disposición de todas y todos muy armónicamente. O sea, eso fue un regalo de la vida increíble porque fueron 30 personas y las 30 personas de verdad en una disposición absoluta, que cuando hay disposición y no está la cabeza ahí escéptica criticándolo todo, pueden emerger cosas. Cuando hay muchas cabezas escépticas, la energía se pone densa y no pasan muchas cosas, la verdad. Ujú. Pero cuando de verdad todos estamos como, a ver qué pasa, entreguémonos aquí a la experiencia. Pasan muchas cosas y pasaron muchas cosas, hubo muchos movimientos internos y siguen resonando. Y también ahorita me he arriesgado a trabajarlo ahí en el curso Prácticas Somáticas, he tomado muchos elementos y también he tenido de todas las resonancias mucho escepticismo, pero también mucha acogida que cuando pues se queda como en preguntas, listo, entonces qué estoy haciendo que de pronto sea de pronto algo violento de yo pretender que el otro entre en esta dinámica o cómo hacerlo siempre como algo más abierto, que nadie sienta que estamos entrando pues como en algo que nos pueda hacer sentir que vamos a entrar en un espacio donde yo no me sienta libre, sino al contrario, que sea libre. Ahí hola Lucy, dice resonante, sí, que resonemos, que sea resonante para todos, exacto. Y eso es la pregunta siempre. Ujú. No sé, Liber, en este caso, tú quisieras como agregar, porque le quisiera dar como la palabra a Sí, estudiantes, claro. pero quisieras agregar algo que te parezca central a estos aportes que nos estás haciendo. Pues, o sea, lo central también de pronto es que en estos procesos de investigación que nos estamos arriesgando a través de la investigación basada en las artes, investigación performática, investigaciones narrativas, donde, o sea, que todos los estudiantes que estén aquí se arriesguen a hacer investigaciones, que tengan estas nuevas metodologías de investigación, que ninguno se vaya a volver a meter a investigación cuantitativa, cualitativa, o sea, esos paradigmas que no nos han dejado de verdad que nuestra voz aparezca, que aparezcan las voces de los participantes, que aparezca lo emergente, que no haya un resultado único al final, que todo sea parte de un proceso.
O sea, eso es como algo que yo quisiera que ya a partir de ese momento, si se están dando cuenta que existen otras metodologías de investigación que tienen que ver más con lo emergente y con la creación, no duden en empezar, no duden en empezar a buscarlas, que ya es una vergüenza que todavía más de 150 años de reduccionismo todavía esté predominando cuando estamos yendo a, sí, como a la autodestrucción. Entonces, basta. Eso lo quisiera decir muy enfáticamente. Y lo otro es como eso, que las preguntas todas las dejemos de emerger desde la intuición. Me parece que esto de conectarse con la intuición está muy poderoso. Yo lo estoy disfrutando mucho, las sincronías que aparecen, los regalos que te manda la vida todo el tiempo. Es como, wow, gracias. O sea, solo ese sentimiento de gracias. Apenas como que uno dice gracias, gracias vida, pero ahorita es como de verdad algo más real para mí, como, es que estoy resonando con la vida, entonces el agradecimiento más que una palabra se vuelve una sensación constante. Eso está lindo. Entonces Bueno, eso. maravilloso. Yo en algunos otros momentos hemos hablado también de la importancia o lo que queremos nosotras en este curso, dar como idea central es que la investigación en danza está muy relacionada con los contextos, con los territorios, con una vida personal, o sea, como que siempre se ubican los procesos creativos y pedagógicos en unas realidades, en unos contextos particulares. Y lo otro es que de verdad nosotros tenemos que legitimar nuestras prácticas particulares, nuestras maneras de hacer para llegar a los hallazgos. Son particulares. En este momento yo le quiero dar la palabra, no sé, antes de darle palabra a los y las estudiantes, no sé si Juliana o Carolina quisieran hacer alguna pregunta y si no ya poder abrir pues como el espacio para las preguntas. Pues por mí que conversen ahí primero las estudiantes con las inquietudes que tengan. ¿Caro tiene alguna pregunta? Bueno, no sin antes darle las gracias pues a Mirta. Una delicia escuchar. Mira lo que está preguntando Carolina. ¿Cómo se encarna el símbolo? También cuando lo nombraste ahorita también me quedé pensando, ¿cómo realmente se hace concreto? Sí. Pregúntale al cuerpo. Mentira, no. No, pero sí, va por ahí. O sea, encarnar el símbolo tiene que ver con encontrar el gesto que haga visibles las cualidades que ese símbolo me quiere entregar. Obviamente, tenemos incluso las gestualidades, por ejemplo, de las cartas del tarot. Pues voy a decir algo así como... tienen una corporalidad que nos está hablando de una encarnación, de una fuerza, ¿cierto? Entonces, encarnar el símbolo tiene que ver con preguntarte por las cualidades de algo arquetípico y cómo esas cualidades, primero, preguntarme por las cualidades de algo arquetípico, cómo esas cualidades las puedo reconocer en símbolos o les puedo dar un carácter simbólico y después cómo yo puedo encontrar la gestualidad acorde a esas cualidades. Eso para mí es como muy clave, como en el entrar, el volver la cualidad gesto es una forma de encarnar la fuerza. No sé si alguien también tiene más ideas que nos puedan ampliar como esta intuición que tengo ahí, pero un poco, bueno, pero aquí también hay una pregunta, ¿cómo fue la experiencia en el Amazonas? Fue increíble, yo estuve en una comunidad que se llama Casilla Naira, que son varias comunidades indígenas, o bueno, varias familias, habían huitotos, Ticuna, Macuna, no recuerdo, otras 2 o 3, son familias ahí en un territorio por el kilómetro 14 después de Leticia, y estuve allá 13 días compartiendo con la familia, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con todas las viejitas, las viejitas, los abuelos, las abuelas. Y es como darte cuenta de, pues madre, esos 13 días que yo no tuve conexión al internet, que yo solamente me levantaba en un espacio abierto, me iba a bañar en el río con las niñas y los niños,
que son unos sabios y sabias del cuerpo, porque ellos, o sea, la forma en cómo se relacionan con el agua, caminan descalzos por toda la selva, saben qué árboles para qué, todo el tiempo se están montando a coger frutos, tiran el anzuelo como si el cuerpo supiera desde los 4 años cuál es la medida justa. O sea, esa corporalidad en relación allá fue para mí la experiencia donde yo dije, pues pucha, es que de verdad estamos muy desconectados. O sea, los niños que conocemos en la ciudad no son niños de verdad, son más o menos niños, porque la potencia de ser niño está en relación con vivir la naturaleza en pleno. La mamá les da el desayuno por la mañana, que es un desayunote, y después la madre tierra la que los cuida todo el día. La mamá nunca les está preguntando dónde están, se están tirando al río, se van a ahogar, se van a caer de la liana, se van a enterrar chuzos en los pies. La inteligencia de esa relación corporal con la naturaleza es increíble, y es ahí donde la naturaleza te habla, porque no estás exhibido. Entonces las abuelas y los abuelos te hablan, es que este árbol lo usamos para la tos, este para yo no sé qué, y tú te preguntas, ¿cómo saben? ¿Quién les dijo? Es que ahí está, en la relación está el secreto. Bueno, esa fue la experiencia en el Amazonas. Y por aquí dice, quisiera escuchar un poco más del sentido pedagógico de la euritmia, beneficios, posibilidades y usos. Bueno, y la euritmia como bueno, la euritmia es una materia tan importante como las matemáticas, las ciencias naturales, el inglés, en las escuelas de pedagogía Waldorf, que son creadas por Rudolf Steiner. Y la euritmia lo que hace es acompañar el proceso de desarrollo físico, anímico y espiritual de los chicos y las chicas desde el jardín hasta que se gradúan. Entonces, en la pedagogía Waldorf se divide, o más que se divide, se comprende esa evolución del ser humano en ritmos de 7 años, de los 0 a los 7, 7, 14, 14, 21, y cada septenio trae su fuerza. Entonces, de los 0 a los 7 el desarrollo de la voluntad, de los 7 a los 14 el desarrollo del sistema rítmico que tiene que ver con el sentir, y de los 14 a los 21 es donde ya se despierta un pensar que está cargado de experiencias vitales. Entonces, en ese acompañamiento, la euritmia proporciona desde chiquiticos hacer poesías acordes a las edades, formas geométricas en el espacio, acordes al desarrollo anatómico, inclusive en la relación anatómica con el espacio. Sabemos que los niños caminar una forma solamente en forma vertical, pues, o sea, como con la mirada siempre en el horizonte no es posible, porque los niños, como son uno con el mundo, caminan formas siguiendo la nariz, está más lo circular, lo esférico, y como esto esférico se va diversificando, entonces lo geométrico ahí juega un papel muy importante, los versos, el tipo de músicas. Hay músicas más pentatónicas, más armónicas en la primera infancia, después vienen unas músicas más desde la armonía, y bueno, como ese conocimiento del ser humano en relación también a los elementos musicales y a los elementos del lenguaje. Entonces, las poesías infantiles, por ejemplo, son mucho desde lo fábula, desde lo fantasioso. Las poesías en el segundo septenio tienen que ver más con procesos de descubrir formas de estar y ser en el mundo, y ya de los 14 a los 21 ya las poesías tienen que ver con preguntas por la individualidad, por construir ideales. Entonces todo el material se va construyendo acorde a la edad, más o menos. Es que es muy amplio, pero aquí como una idea general, ¿cierto? Listo, vamos a mirar qué otras preguntas tenemos aquí. Dice bueno, miremos aquí primero, Cristian. Quisiera escuchar un poco más. No, ya lo. Cuando creas movimientos con la euritmia, diseñas un alfabeto con estos movimientos. Cada uno debe diseñar su propio alfabeto, o ya existe uno en la filosofía que mencionas, porque entiendo lo que creas un lenguaje. Sí, mira, entonces de lo que estábamos hablando, digamos que el arquetipo, el símbolo del fonema ya existe. ¿Cómo existe? Porque Rudolf Steiner tenía una conexión con las fuerzas de la naturaleza muy particular. Él podía ver más allá de la forma, de la indagación espiritual que él hacía. Entonces él también podía ver la fuerza sutil, y él podía ver cómo, y que eso ya se han hecho experimentos ya para comprobarlo con las figuras de Chladni, con la Utabasa, que también
pues o todos estos seres que se han preocupado por cómo se ve el sonido, cuando como este señor, ay, yo no siempre me olvido el nombre, el que le habla al agua y aparecen los cristales determinados de acorde a una frecuencia. Bueno, o sea, como que el sonido, las formas del mundo portan sonidos. Todo lo que existe lo antecedió una frecuencia vibracional y por ende un sonido. Entonces, los sonidos que tenemos ya como, digamos, más allá de simplemente lo gutural o los sonidos que nos regala la naturaleza, sino que en el ser humano, en nuestra laringe, digamos, pasan por un filtro donde ya nos permiten ser instrumentos de articulación de nuestro pensamiento. Entonces, la A tiene una fuerza, la T tiene otra, la K tiene otra, la otra fuerza, la P, la R. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esa fuerza, esa vibración que ahí existe, que a veces es más de la forma al movimiento y a veces es más del movimiento a la forma, cómo eso adquiere un gesto corporal? Entonces, digamos que Rudolf Steiner, desde su visión más espiritual, nos da los arquetipos, pero lo que estaba diciendo era, esos arquetipos, como son verdaderos, o sea, no están inventados, digamos, no son arbitrarios, sino que nacen de ese estudio fenomenológico de cómo el sonido se vuelve pues, lenguaje articulado, ¿sí? Entonces, podemos llegar a esos gestos de todo el alfabeto desde la escucha. Entonces, yo podría darte el arquetipo. A, B, C, Sh, D, E, G, y etcétera, etcétera. Pero lo que te estoy diciendo es que tú puedes llegar a él desde preguntarle al cuerpo, desde la escucha. Y llegaríamos a la misma tendencia. Bueno. Miremos aquí qué otra cosa. Alejandro Ortiz, ¿de qué manera ha influenciado tu conversación entre la euritmia y la pedagogía de la Madre Tierra a la licenciatura en danza, incluso en la universidad? ¿Es una conversación que ha logrado trascender la clase de prácticas somáticas o ahí vamos por el momento? Y gracias, recuerdo mucho la experiencia de la clase y me alegra que esta charla haya quedado grabada para luego. Ah, bueno, hola Alejo, tan lindo. Bueno, pues mira, lo que les decía al inicio, cuando yo empiezo a dar prácticas somáticas en la universidad con mi énfasis, que es la euritmia, yo estaba muy nerviosa porque, o sea, yo aprendí casi que la forma de hacer la euritmia. Y con los bailarines, entregar algo terminado es horrible, porque la potencia está en cómo descubrir esa fuerza de movimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que al inicio fue muy difícil para mí, uy, pero yo creo que en ese irme preguntando cómo llegar, que ustedes los estudiantes lleguen a esos gestos sin necesidad de yo mostrarlos previo, de ser una guía, modelo que muestra para empezar a hacer euritmia, sino saber que la euritmia habita en todos nosotros, o sea, esas fuerzas sonoras nos habitan y por ende todos podemos construirlas. Digamos que eso ha sido para mí lo más bacano que me ha parecido estar en la licenciatura y todo el aprendizaje con Tizi y Juanito, que había sido como también como unos acompañantes ahí desde esas preguntas que me hacen y cómo crear entre los tres esa fuerza donde todos estemos articulados, porque todos partimos de orígenes. Entonces, cómo me ha transformado, o sea, mi euritmia nunca va a ser euritmia alemana, nunca más, ya no podría volverla a hacer a la alemana, esa a la colombiana. Bueno, eso, y Hansel, ¿puedes Pues, hablar? Sí. obvio que sí va a ser a la colombiana y más si sos vos. Más que todo, ella se toma la libertad. Ay, sí. Bueno, vamos a mirar aquí Hazel, no sé, Torres o Hazel. ¿Puedes hablarnos más de la investigación performativa? ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto? Bueno, mira, digamos que mi referente ha sido Richard Schechner. Él es sí, es como de los investigadores que ha puesto estos estudios performativos ya en el contexto académico. Y lo que él ante todo plantea es que
la vida misma es performática en la medida en que podemos acceder a manifestar lo que está sucediendo cuando pasa por el cuerpo, ¿cierto? Y evidenciar esas relaciones y esas tendencias o esos antecedentes de lo que está pasando en lo cultural, en lo social. Y nos damos cuenta de que las corporalidades, ahí él también habla de la interculturalidad performática, cuando nos damos cuenta de que también los cuerpos vienen siendo modelados por los contextos culturales, pero en la medida en que transitamos otros contextos, esas corporalidades también van adquiriendo otras informaciones y exacto, y lo performático, la investigación performática, y con Richard Schechner, que te lo recomiendo, tiene que ver con eso, como ver cómo esas transformaciones nos acontecen y también desde ahí podemos comprender de dónde viene ese fenómeno y la tendencia hacia dónde va también. Entonces, más o menos por ahí. Bueno. A ver, ¿qué otras? ¿Mm? Richard Schechner. La investigación performativa también hace parte, digamos, de toda una línea de investigación que viene cada vez, digamos, consolidándose en las investigaciones que tenemos desde las artes o incluso en esta vinculación de los campos de conocimiento entre humanidades y artes. Entonces está la investigación, todo lo que es la investigación basada en las artes, la investigación narrativa, la investigación creación, la investigación performativa, la etnoinvestigación, la investigación escénica, todo este tipo de, digamos, de investigaciones están recogidas en la investigación creación, que en algún momento, pues, me imagino que ustedes han podido hablar y que podrán, digamos, fortalecer mucho más cuando vean proyecto de grado. Exacto. A ver, aquí. Ahora, la investigación performativa, para, digamos, cerrar este puntico, tiene muy en cuenta que la investigación se hace sobre asuntos que impliquen el desarrollo de una performance donde no necesariamente lo performático sea algo espectacular o escénico, sino que implique la postura del cuerpo en un contexto distinto al de la vida cotidiana. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, la investigación performativa se aplica a las fiestas, se aplica a un partido de fútbol, se aplica también como en los contextos en los que el cuerpo se configura de manera distinta al de la vida cotidiana para desempeñarse en una interacción. Javier García levantó la mano. Richard Schechner. Yo creo que incluso le falta una H. No, ya lo revisé, no, está bien. Ese segundo, eso, el segundo apellido, si es que no lo había visto. Ah, bueno. Javier, puedes escribir la pregunta, es que yo no sé habilitar el teléfono. Digo, no sé habilitar el micrófono. Creo que... Ah, sí, ya le habilitaron la voz. Vuélvela a abrir. Hola, Javi. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias. Igual, precisamente no es una pregunta, sino quiero hacer un comentario, porque tuve la experiencia de ver clases con la profe en primer semestre de euritmia. Entonces, digamos que tuvimos un acercamiento como los principios de la euritmia y fue fenomenal. Pues a mí me encantó muchísimo y escucharla hoy hablar de todo su proyecto, de todo lo que ha hecho, me queda mucho resonando esto de simbolizar el mundo, ¿no? De darle ese sentido a la vida que me parece como tan importante y a veces olvidamos como ese rumbo y el por qué escogimos esta carrera y el por qué estamos acá hoy, ¿cierto? Entonces, de verdad quiero agradecerte, profe, por esta investigación, porque para mí es motivadora y me llama muchísimo la atención el reconocerme también, de saber
quién soy, qué es lo que quiero hacer con mi vida, y más que entregar un producto o una coreografía o una muestra, es algo que me quede para mí, que me resuene y que me aclare las dudas que de pronto mi cuerpo me está solicitando. Entonces, de verdad, darte las gracias y me alegra muchísimo verte hoy y pues nada, solo quería compartir eso. Muchísimas gracias, profe. Hermoso, muchas gracias. Fue muy rico cuando trabajamos. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? O podríamos también entonces cerrar para que los chicos y las chicas tengan como el tiempito de ir a organizarse para la clase de 2. Entonces yo creo que aquí podemos dar el cierre a la sesión. Liber, muchas gracias por la participación.